Estimada comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, me presento ante ustedes. Soy Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 171 de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Morelos. A partir del semestre enero-junio de 2021, tuvimos la iniciativa de contactar a diferentes personalidades nacionales e internacionales de los ámbitos de la política educativa y de la academia. Los invitamos para que nos dictaran conferencias magistrales sobre sus áreas de expertise y nuestra comunidad educativa ha dialogado con todos ellos en estos eventos virtuales. En estos 6 ciclos de conferencias hemos tenido la participación de subsecretarios de educación de los diferentes niveles, académicos de universidades nacionales e internacionales y especialistas de organismos multinacionales, así como de organizaciones de la sociedad civil. Todos ellos han enriquecido la construcción del conocimiento que llevamos a cabo desde nuestras aulas. En el marco del 45 aniversario de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, hemos sido invitados para que se retransmitan algunas de las conferencias que hemos tenido en estos ciclos. En esta serie de retransmisiones veremos las conferencias de las siguientes personalidades. El doctor Marx Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. De la doctora Teresita del Niño Jesús Garduño, una gran amiga y especialista en pedagogía y amiga de la UPN. El doctor Jorge Torres Santomé, profesor de la Universidad de La Coruña, en España. La doctora Silvia Esmérquez, vicerrectora de la Universidad Iberoamericana. La maestra Carmen Campero, compañera nuestra de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro de la Red de Educación para Personas Jóvenes y Adultas EPCA. La maestra Nélida Céspedes Rosell, presidenta del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, y de la doctora Gaby Fujimoto, especialista en educación inicial ante organismos como la ONU, la OEA, la UNICEF, entre otros. Les invitamos a todas y todos ustedes para que vean estas retransmisiones y que disfruten de esta celebración académica que hemos tenido en esta unidad 171 y que ahora hacemos partícipe a toda la comunidad de la querida Universidad Pedagógica Nacional, en el marco del 45 aniversario de su fundación. Muchísimas gracias. Llevaremos a cabo la presentación de la semblanza de la doctora Silvia Irene Smelkers del Valle, a cargo del doctor Anselmo Torres Arizmendi, coordinador de vinculación de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos. Adelante, doctor. Gracias, Adriana. La doctora Silvia Irene Smelkers del Valle es socióloga con maestría en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana. Investigadora de la educación desde 1970, ha publicado más de 150 trabajos entre libros y artículos sobre los temas de calidad de la educación, educación de adultos, formación en valores y educación intercultural. Fundó y fue coordinadora general de educación intercultural y bilingüe de la Secretaría de Educación Pública del 2001 al 2007. Fungió como presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, del 2002 al 2004. Recibió la medalla Joan Amos Comenius, otorgada por la República Checa y por la UNESCO en el 2008. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México del 2007 al 2013. Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California y por la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá. Fue la primera presidente del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación Autónomo de abril de 2013 a abril de 2017 y consejera de la Junta de Gobierno de esa misma institución hasta su extinción en el 2019.
Desde el 3 de junio del 2019 es vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Agradecemos al doctor Anselmo Torres Arizmendi por esta semblanza y de esta manera iniciamos la conferencia Educación Intercultural en la Actualidad, a cargo de la ponente, doctora Silvia Irene Smelkers del Valle. Bueno, pues antes que nada, un agradecimiento por esta invitación y también por las palabras del doctor Iram y por esta presentación. Decirles que me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana, pues trabajando un tema que, como ustedes saben, pues ha sido objeto de mi dedicación durante los últimos años y pues está como muy cercano a mi corazón porque siento que es un tema de enorme importancia para nuestro país. Y pues como sé que estoy en la Universidad Pedagógica Nacional, con la unidad de Morelos y que ustedes tienen un programa de formación en educación indígena, pues quisiera no solamente, pero en la segunda parte de mi charla, sí dirigir un poco las palabras en torno a la problemática de la formación de docentes para trabajar la interculturalidad. Entonces, pues si me lo permiten, quisiera comenzar con algunos antecedentes. Creo que pues hay un antecedente muy importante. En este momento estamos celebrando los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, que como sabemos nace con un compromiso inmediatamente después de la Revolución por universalizar la educación, sobre todo la educación básica en el país, ¿no? Sin embargo, como bien sabemos, y esto pues va a marcar la historia de la educación indígena en nuestro país, nace con una impronta castellanizadora y mestizofílica, en el sentido de que pues existía en ese momento la convicción de parte del secretario de Educación Pública, el primero José Vasconcelos, y de un grupo muy importante de sus allegados, de que ser indígena constituía un lastre, una dificultad para integrarse a la vida nacional y para, como consecuencia, gozar de los beneficios del desarrollo. Y entonces la educación se vio como una puerta de entrada a este proceso de integración a un mundo no castellano, sino mestizo, ¿no? Y en ese sentido, pues acuérdense ustedes del escrito de José Vasconcelos, La raza cósmica, donde él hablaba de una nueva raza, la raza mexicana, con una fortaleza enorme, que justamente era la fusión de la española con la indígena. Pero entonces la escuela se convertía en una ocasión para permitirle a los indígenas tomar una decisión de convertirse en mestizos culturales, ¿no? Y bueno, esto es un poco mi lectura de cómo esa primera parte de la historia de la educación moderna en México marca lo que sucede con la educación indígena en el futuro. No nos hemos, a pesar de todas las cosas que han sucedido, pues no nos hemos podido, despojar del todo de esta impronta inicial de hace un siglo, ¿verdad? Y bueno, pues eso, a pesar del importantísimo papel que juega en la educación indígena en el continente México. México es visto como la vanguardia de la educación indígena entre los años 20 y los 40 del siglo pasado. Ustedes saben que aquí nace el Instituto Interamericano Indigenista, que como producto del Instituto Interamericano Indigenista se crea el proyecto Carapan, que fue un proyecto que se llevó a cabo en Michoacán, que buscaba fortalecer la lengua indígena y propiciar también, desde luego, el dominio del español, pero reconocer la fortaleza de la cultura, en ese caso de la cultura purépecha. Y el proyecto, pues, era un proyecto piloto que se pretendió llevar a cabo para iluminar lo que se tenía que hacer con los indígenas en toda América Latina o en todos los países que tenían población originaria. Bueno, tenemos grandes intelectuales antropólogos de aquella época como Aguirre Beltrán, como Moisés Sáenz, que son ideólogos de la educación indígena, y bueno, que realmente dieron pasos sumamente importantes en este reconocimiento de la importancia de la lengua y de la cultura indígena. Recordar también en antecedentes que somos el país más indígena de América, ¿no? Según como los contemos, de cualquier manera en que los contemos, somos el país con más indígenas de cualquier país de todo el continente, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Hay 7.9 millones de hablantes, hay 12 millones que habitan hogares en donde al menos uno de los jefes de ese hogar habla una lengua indígena,
y hay 25 millones de autoadscritos. De hecho, en la última encuesta, la encuesta del censo, que es una encuesta, una muestra, pues este número de hecho crece a 35 millones, ¿no?, de personas que se autoadscriben como indígenas. A la pregunta de ¿usted se considera indígena?, la respuesta es sí, ¿no?, de mexicanos. Entonces eso es muchísimo, y este número está creciendo de una manera impresionante. O sea, se empezó a preguntar en el año 2010 y en el año 2015 y en el año 2020 ha habido crecimientos pues muy notables de este número de personas que se autoadscriben como indígenas, ¿no? Creo que también podemos decir que México es el país, probablemente porque ahora sobre esto hay disputas, ¿no?, pero que quizás sea el país más diverso de América. Como ustedes saben, en México se hablan 68 lenguas y 364 variantes de esas 68 lenguas, ¿no? Esas lenguas indígenas se dividen más o menos, así un poco groseramente, en tercios, ¿no?, en donde hay alrededor de una tercera parte de lenguas muy vitales todavía que tienen, han documentado su gramática, tienen un alfabeto, tienen escritura en la lengua. Los niños de las próximas generaciones están aprendiendo todavía a hablar esa lengua. Entonces son las lenguas vitales. Otras lenguas que están perdiéndose rápidamente, en donde ya la generación que en este momento está yendo a la escuela ya no habla la lengua indígena, bueno, todavía tienen abuelos que probablemente solamente hablen la lengua indígena, pero ya no se pueden comunicar con los abuelos. Y otra tercera parte que ya está en franco peligro de extinción, porque ya los que hablan la lengua son muy pocos y además son gente mayor, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad lingüística de nuestro país. Son 11 familias lingüísticas diferentes las que están en nuestro país, y eso, pues, desde mi punto de vista, nos hace el país más diverso también, tanto lingüística como culturalmente. En Brasil se habla de 300 y pico de lenguas, pero de hecho, pues, son variantes de también unas cuantas lenguas que se ubicaron en la Amazonía y que se separaron por razones fundamentalmente geográficas, pero que pertenecen a las mismas familias de lenguas, ¿no? Bueno, sobre nuestra población, pues como ya sabemos, al menos el 40% de la población indígena ya no vive en sus comunidades, sino ya vive en ciudades. Y una parte muy importante de estos indígenas viven en grandes ciudades, en ciudades de 100,000 habitantes o menos, o incluso en las megalópolis de nuestro país, que cada vez son más, ¿no? Y como sabemos, en las zonas urbanas, pues no existe una atención educativa que tenga una pertinencia cultural y lingüística. La educación indígena en nuestro país solamente se ubica en las comunidades de origen, no se ubica en las comunidades de destino, a pesar de que pues ya un porcentaje muy alto de los indígenas ya no están en sus comunidades de origen, incluso ya son segunda o tercera generación que viven en zonas urbanas, ¿no? Y lo otro que sabemos es que viven en pobreza, ¿no? El 73% de los indígenas están por la línea de pobreza, y esto estamos hablando pues de un dato que teníamos antes de la pandemia, pero en el promedio de la población, aquí está mal el dato, pues el porcentaje es de quienes viven abajo de la línea de pobreza es, como sabemos, del 41%. Entonces la diferencia es enorme entre la población indígena que está en pobreza y el resto de la población que está en pobreza. Y bueno, con la pandemia sabemos que las desigualdades se han exacerbado, entonces probablemente este porcentaje haya crecido. Ya lo sabremos con los próximos datos que tengamos sobre la medición de la pobreza. Aquí están los datos de los indígenas que viven en situación de pobreza. Estos son los que están, permítanme un segundo porque bueno, la barra gris es de los no indígenas, la barra roja es de los indígenas, y pues aquí está la diferencia de los que están en situación de pobreza. El dato es de 43% de los que no son indígenas que viven en condiciones de pobreza. Los que están en vulnerabilidad por carencias o por ingresos, que aquí sí es mayor la población de no indígenas, ¿no? Y los no pobres y los no vulnerables, en donde pues evidentemente es mayor la población de no indígenas. Los que son indígenas, no pobres y no vulnerables son apenas el 5% de la población de indígenas. Con relación a su situación educativa, pues bueno, lo que tenemos es una historia de marginación educativa de la población indígena, ¿no?
De hecho, en relación con los datos de analfabetismo, por ejemplo, pues que es el indicador de analfabetismo es muy importante porque nos habla de la historia de la marginación educativa, puesto que nos habla de toda la población, inclusive la mayor. Y pues aquí hay que multiplicar el índice de analfabetismo de la población mayor de 15 años indígena por 4. O sea, de la no indígena por 4 para llegar al índice de la población indígena. Es decir, es 4 veces más grande el analfabetismo entre la población indígena que entre la población no indígena. Afortunadamente, esta brecha se reduce de manera muy notable con las generaciones jóvenes, gracias fundamentalmente a la expansión de la escolaridad, pero bueno, de todos modos todavía esa brecha está con nosotros, ¿no? Y como decía, nos habla de la exclusión histórica de los beneficios de la educación. Aquí tienen ustedes los datos del analfabetismo, ¿no? Aquí está la población total. Estos datos son desgraciadamente viejos de 2010 y de 2014. Pero aquí tienen ustedes la población total de analfabetismo. En la indígena, ¿no? Que decía yo que hay que multiplicar casi por 4 veces en la indígena y efectivamente por 4 veces para llegar a la población, al analfabetismo de la población hablante de lengua indígena, ¿no? Que es diferente de la población indígena, que estamos en una situación. Y que esto nos habla de esta marginación histórica de la población indígena. Bueno, respecto de la política de educación destinada a los indígenas, lo primero que hay que recordar es que los indígenas fueron atendidos después de la creación de la Secretaría de Educación Pública, fueron atendidos por promotores indígenas. Estos promotores indígenas no eran maestros, pero eran indígenas hablantes de lengua indígena y bueno, se consideró que era muy importante que se pudieran comunicar con sus estudiantes. No había maestros formados que hablaran una lengua indígena en número suficiente para atenderlos y entonces esta decisión fue una decisión muy importante para que recibieran una atención educativa. Y esto duró durante un tiempo hasta que en 1978 se crea la Dirección General de Educación Indígena, que ya intenta profesionalizar a los docentes, aunque todavía durante muchísimo tiempo estos docentes pues se reclutaron con secundaria primero y con bachillerato después, ¿no? Y bueno, la Dirección General de Educación Indígena, de hecho, se crea como producto de la lucha de promotores indígenas que se unieron a los intelectuales de la corriente de la nueva antropología mexicana, que fueron, digamos, como discípulos de aquellos grandes antropólogos de los que ya les hablé, pero personas como Salomón Ahmad, como Guillermo Bonfil Batalla. De hecho, Salomón Ahmad fue el primer director general de Educación Indígena, ¿no? Y el propósito de la creación de la Dirección General fue proporcionar una educación bilingüe, y en ese entonces se hablaba de una educación bicultural, no intercultural. En 1998 recién se comienza a hablar de una educación intercultural y bilingüe, ¿no? Pero desde que nació se destinó a la educación preescolar y la primaria, y a eso se redujo la Dirección General de Educación Indígena, es decir, cuando un alumno terminaba la primaria y pasaba a la secundaria, y hasta la fecha, pues no había, digamos, un reconocimiento de su carácter de persona que hablara una lengua diferente o persona que tuviera una cultura distinta. Y se siguió trabajando con docentes no formados como tales de origen, aunque con el tiempo, y pues eso ya les tocó a ustedes como UPN, pues la idea es que quienes fueron reclutados con bachillerato se fueran formando en una modalidad no escolarizada de manera profesional como docentes, como licenciados en educación primaria o preescolar indígena, ¿no? Entonces, bueno, eso fue la manera de irlos profesionalizando. Y bueno, después nace la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que nace en el año 2000, con la primera alternancia política, y se plantea 2 propósitos. El primero, que fue ofrecer una educación cultural y lingüísticamente pertinente a la población indígena, pero a todos los niveles educativos, ya no solamente en preescolar y primaria, eso lo siguió haciendo la Dirección General de Educación Indígena, pero en secundaria, en preparatoria, en bachillerato, en educación media superior, también en educación normal y también a nivel superior, ¿no? Y también tenía como propósito ofrecer una educación intercultural a toda la población. Coexiste con la Dirección General de Educación Indígena, y entonces la coordinación no interviene en el preescolar y en la primaria, porque eso tenía ya una institución que la atendiera.
Voy a hacer un muy breve recuento de sus acciones. De hecho, pues ya la Coordinación General como tal deja de existir, ya se fusiona con la Dirección General de Educación Indígena, tuvo una vida de alrededor de 2 sexenios. Y entonces, pues en el terreno de la educación intercultural para toda la población, lo que hizo fue un intento por interculturalizar el currículum de educación básica que se estaba reformando en ese entonces. Cuando empezamos en el año 2001, se estaba comenzando a reformar el currículum de la educación secundaria y ahí comenzamos con la interculturalización del currículum y también la interculturalización del currículum de formación docente, pensando en formar a docentes para toda la población con un enfoque intercultural, además de formar a la población, a los docentes que atenderían a la población indígena propiamente tales. También se dio la formación de docentes regulares en el enfoque intercultural, y ahí se logró atender pues solamente a 60,000 del 1,200,000 maestros que están en ejercicio, porque se hizo una formación siempre cara a cara, nunca a través de la tecnología y los medios de comunicación, porque se pensaba que esta formación implicaba un cambio de actitud de fondo, una formación fundamentalmente valoral que permitiera entender la otredad, como bien decía el profesor Irán al principio, y entonces pues eso no se puede, es muy difícil hacer una formación valoral a distancia, ¿no? Y luego también se produjo muchísimo material para la población abierta, para ir formando a la población abierta en la interculturalidad. Y en el terreno de la educación para los indígenas, porque lo anterior, lo que acabo de decir, era para toda la población, en el terreno de la educación para los indígenas se atendió a los niños indígenas, niños y niñas indígenas, en contextos multiculturales. En educación primaria, como ya les decía, la Dirección General de Educación Indígena no estaba presente en las ciudades y tampoco estaba presente con los jornaleros agrícolas migrantes, entonces ahí hubo un trabajo importante. También la asignatura obligatoria en lengua indígena se diseñó para todas las secundarias que estuvieran localizadas en localidades donde al menos un 30% de la población hablara una lengua indígena, de tal manera que todos tuvieran que aprender la lengua indígena y la cultura, porque era una asignatura en donde la lengua se aprendía a propósito de conocer la cultura. Se crearon algunos bachilleratos interculturales, esto fue más bien un proyecto piloto que no logró trascender más allá. También se formó, se diseñó la formación profesional intercultural y bilingüe para futuros docentes indígenas en contextos interculturales, ¿no? Lengua, cultura, enseñanza de la segunda lengua y un enfoque intercultural, es decir, los profesores indígenas se procuró que fueran formados en normales regulares, de forma tal que se formaran junto con los maestros que iban a atender a la población regular con un enfoque intercultural y después tuvieran un 15% adicional de materias que tuvieran ya que ver con prepararlos para atender a los indígenas en la enseñanza de su propia lengua, en la enseñanza del español como segunda o de su propia lengua como segunda, ¿no? Y obviamente también en el enfoque intercultural. Y se crearon también universidades interculturales, se crearon 9 en su primera etapa, ahora ya son 12 universidades interculturales. Y bueno, como les decía, a mí me gustaría poder hablar un poco del problema de la formación de docentes en el enfoque intercultural y para la atención de la población indígena, ¿no? Y bueno, me voy a referir a América Latina porque tuve la oportunidad de terminar recientemente un estudio comparativo de 4 países de América Latina sobre la formación de docentes en el enfoque intercultural en nuestra región. Y bueno, lo primero que encontramos es que en toda la región de América Latina son escasos los programas para formar docentes indígenas que puedan ofrecer una educación intercultural bilingüe a los millones de niños, niñas y adolescentes indígenas que, como sabemos, son sujetos del derecho a una educación obligatoria. Y bueno, pues en América Latina son millones los niños y las niñas indígenas, ¿no? Bueno, recordar también que el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 4 se plantea la educación universal inclusiva de calidad y con equidad para todos. Y en América Latina, pues sobre todo en los países que tienen una población originaria indígena, su logro necesariamente pasa por mejorar la educación de los pueblos indígenas. O sea, para lograr el Objetivo 4, que está planteado para el 2030, como ustedes saben, y que plantea una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos,
pues eso significa mejorar la educación de los pueblos indígenas. Y eso lo que exige es que los pueblos indígenas sean sujetos de una educación con pertinencia lingüística y cultural, porque si no la tiene, no es una educación relevante y como sabemos la relevancia es una condición para la calidad de la educación, ¿no? Y para lograr eso, pues lo que requerimos son docentes formados profesionalmente para lograr eso, ¿no? Y entonces la pregunta que nos hacemos es qué tan cerca o lejos estamos de ello en América Latina, que fue lo que motivó el estudio, ¿no? Y bueno, contarles un poco del marco de referencia, pues este asunto de que la educación intercultural como concepto cobra fuerza en toda la región, así se define la Constitución ahora en el artículo 3º constitucional, a partir de la reforma constitucional en 2019, la educación nacional se define como intercultural. Ese es un paso sumamente importante, porque antes no era así, la educación intercultural se entendía solamente como aquella destinada a la población indígena, ¿no? Ahora ya no, ya la característica de la educación nacional es que es intercultural, ¿no? Y bueno, aquí también hay que hacer alguna diferencia semántica porque pues, todavía tenemos alguna confusión en los términos, ¿no? Entonces tenemos el concepto de multiculturalidad que nos habla de que en un determinado territorio coexisten o conviven diferentes culturas, ¿no? Esa es la multiculturalidad. Pero no nos dice nada acerca de la calidad de esa relación o de esa convivencia, ¿no? Entonces, podemos tener una realidad multicultural, racista y discriminatoria, ¿no? Entonces, lo multicultural no nos habla de la calidad de esa relación. En cambio, la interculturalidad sí nos habla. Bueno, más bien la interculturalidad como tal de lo que nos habla es de la interrelación. Y entonces analiza la calidad de esa interrelación y nos dice que puede ser discriminatoria y racista o bien que puede ser una interculturalidad que respeta la otra edad y que resulta mutuamente enriquecedora, ¿no? Está también, por otro lado, están los ismos, que los ismos son como deseos, son como proyectos políticos, ¿verdad? Son como utopías. Está la utopía del multiculturalismo, que fundamentalmente lo que pretende es que todos nos toleremos mutuamente a partir de nuestra diversidad, de nuestras diferencias, ¿no? El multiculturalismo es más propio de Europa, por ejemplo, que se desarrolla cuando empieza la migración de muchísimos pueblos a Europa. Entonces se habla de la necesidad de educar en el multiculturalismo, que implica educar en la tolerancia del otro diferente, ¿no? La tolerancia respetuosa del otro diferente. Pero por otro lado está el interculturalismo, que va un poco más allá y que nos habla de que las relaciones entre las diferentes culturas se tienen que dar desde planos de igualdad, y esto es un cambio muy importante, porque el que las relaciones se den desde planos de igualdad significa que no hay asimetrías, que no hay desigualdades por el hecho de pertenecer a culturas diferentes o de hablar lenguas diferentes, ¿no? Y entonces, el que haya un interculturalismo implica el haber, como utopía, implica el haber combatido estas desigualdades, estas asimetrías, ¿no? Las relaciones se dan desde planos de igualdad, se basan en el respeto y resultan mutuamente enriquecedoras. Esto es un concepto que nace más en América Latina, ¿no? En Europa es más el concepto de multiculturalismo, en Canadá también. En América Latina hemos considerado esta relación intercultural procurando que la calidad de esas interacciones sea una calidad que realmente conduzca a un mutuo aprendizaje y a un mutuo enriquecimiento que se base en el respeto y que luche en contra de estas asimetrías. Y específicamente la educación cultural pues, se ubica justamente en este, digamos, proyecto político del interculturalismo, porque lo que busca es construir una realidad como aquella a la que aspira ese interculturalismo. Es diferente lo que debe de ser la educación intercultural según el tipo de población a la que se dirige. Por ejemplo, entre poblaciones de culturas minoritarias o de culturas indígenas, porque a veces el término minoritario no es el mejor término. Por ejemplo, en Bolivia, pues la población indígena no es minoritaria, podríamos decir que es mayoritaria, ¿no? Las cifras dicen que son el 40%, pero sabemos que esas cifras siempre están subestimadas, ¿no? Pero estos son culturas minorizadas, ¿no? Son culturas que tradicionalmente han sido minorizadas, aunque no sean minoritarias. Y ahí lo que
la educación intercultural pretende es que estas culturas logren un conocimiento profundo de sus propias culturas, que logren valorar la cultura propia y que desde esa valoración puedan interactuar con la otra cultura, con las otras culturas, de manera fortalecida. Con una cultura fortalecida que los coloca en una situación de mayor igualdad para esta relación intercultural. Luego está, pues, la educación intercultural que debe de darse con las poblaciones de las culturas dominantes o mayoritarias en algunas ocasiones, ¿no? Que ahí lo que tenemos que lograr es fundamentalmente que las culturas mayoritarias conozcan la diversidad, porque muchas veces no la conocen porque parte de la política educativa que nos antecede es que se oculta la diversidad, ¿no? Entonces no conocemos, por ejemplo, cuánta gente en México conoce, habiendo pasado por toda una educación obligatoria, cuánta gente sabe que tenemos 68 lenguas diferentes, dónde están, cómo se manifiestan, qué riquezas tiene su cultura. Realmente podríamos decir que muy poca. Entonces es muy difícil procurar que se respete y se valore aquello que no se conoce. Entonces hay que pasar por un proceso de conocimiento de esta diversidad para después lograr un respeto a esa diversidad, que también se tiene que trabajar, no es automático, no por el hecho de conocer se respeta, pero sin el conocimiento es muy difícil esperar el respeto. Y el respeto se tiene que trabajar pues fundamentalmente con una formación en valores que justamente nos lleva a respetar a toda persona por el hecho de ser persona y también a toda cultura por el hecho de ser cultura. Y también después dar un tercer paso, que es el paso del aprecio o de la valoración, que lo logramos en la medida en que seamos capaces de demostrarle a la población en general que por el hecho de conocer al otro que es diferente a mí, yo aprendo algo nuevo, algo diferente, algo que no conocía, se me abren los horizontes y me enriquece. Y cuando yo me siento enriquecido por algo, pues no puedo más que apreciar aquello que me enriqueció. Y aquello que me enriqueció, si fue el conocimiento de una cultura indígena, se transfiere a cualquier cultura indígena, ¿no? O sea, una vez que yo ya tuve la experiencia de ser enriquecido por ese contacto cultural que tuve con el diferente, eso lo puedo transferir en general a la diversidad. Entonces, es, digamos, como la pedagogía, pues yo diría antirracista y antidiscriminatoria, que uno esperaría que existiera con las culturas mayoritarias, es decir, con toda la población, ¿no? Pasar por un conocimiento de la diversidad, llegando a un respeto de esa diversidad y todavía trascendiendo a una valoración, a un aprecio de la diversidad, ¿no? Y bueno, lo que sucede es que pues esto no se ha dado y entonces lo que tenemos es una realidad en donde la relación entre las culturas, esa relación intercultural que se da por la convivencia, que sí existe cada vez más porque los indígenas migran, porque compartimos escuelas, porque compartimos las calles, las fábricas, las iglesias, ¿no? Pero es una interacción cuya calidad no es la del interculturalismo, es una calidad porque se da todavía con desigualdad, con discriminación y con racismo. Entonces, si queremos llegar a una educación antirracista, tenemos que pasar por una educación intercultural para toda la población, ¿no? Entonces, bueno, lo antirracista sería, digamos, como un primer paso, porque ahí lo que logramos es el conocimiento y el respeto, ¿no? O sea, en todo caso, la tolerancia. Para llegar al aprecio, pues tendremos que dar un paso mucho más profundo que va mucho más allá de una educación antirracista. Pero bueno, de alguna manera eso es lo que pretende la educación intercultural. Y bueno, cuando además el grupo destinatario de la educación habla una lengua distinta a la dominante, entonces ahí lo que sostenemos es que la educación tiene que ser bilingüe. Porque si no, o sea, si la lengua es diferente y la educación es en castellano, por decir, por poner el ejemplo de México o cualquier lengua dominante, la verdad es que no se va a entender lo que se está aprendiendo. Y que cualquier propósito que pretenda la educación nacional se va a tardar muchísimo más en lograrse. Hay estudios que nos indican muy claramente que los niños bilingües que están sujetos a una educación en castellano se alfabetizan entre los 10 y los 12 años, no entre los 7 y los 8 años, como entre los 6 y los 7 años, como debe de ser, ¿no? Se alfabetizan muchísimo más tarde, bueno, simple y sencillamente porque no entienden lo que está hablando. Y a mí me ha tocado ver niños que
leen y escriben, o sea, que leen porque están descifrando y escriben porque les están dictando o están copiando, pero no entienden lo que están escribiendo y no entienden lo que están leyendo. Hasta que llega un momento en donde les hace clic y entonces empiezan a entender por qué tienen un uso pasivo creciente de la lengua dominante. Pero la verdad es que si no logramos una educación bilingüe con una población que hable una lengua distinta, pues entonces no vamos a lograr calidad de la educación. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, las personas que hablan una lengua diferente al castellano tienen que alfabetizarse en esa lengua diferente, en su lengua materna. Y después no se van a volver a alfabetizar, van a transferir esas habilidades a la lengua dominante. Y eso va a ser mucho más sencillo. Pero lo difícil para ellos es alfabetizarse en una lengua que no es la propia. Y bueno, desde luego se sabe que la lengua se aprende mucho mejor cuando no únicamente es un objeto de aprendizaje, como ahorita. Ahorita en las escuelas indígenas hay una asignatura que se llama lengua indígena, que es un objeto de aprendizaje, ¿no? Pero sabemos que todos aquellos que pasamos por la educación en inglés, en la educación secundaria, sabemos que no aprendemos inglés así, ¿verdad? O sea, que realmente para poder aprender una lengua distinta tenemos que aprender en esa lengua. También aprenderla como objeto de aprendizaje, pero aprender en la lengua, ¿no? Y además utilizarla como vehículo de comunicación cotidiana. Y bueno, eso es lo que no tenemos en nuestras escuelas indígenas y por eso no podemos confiar en que la lengua se llegue a dominar, ninguna de las dos en esta relación bilingüe, ¿no? Y bueno, si lo que buscamos es un bilingüismo equilibrado, a ambas lenguas habría que darles exactamente la misma importancia curricular. Esto está muy estudiado, se llaman programas de doble inmersión, están fundamentalmente operados en países como en Estados Unidos, por ejemplo, que con los niños de habla hispana se han llevado a cabo estos proyectos de doble inmersión y entonces lo que sucede es que la mitad del día se lleva a cabo en español, porque esa es su lengua materna, ¿no? Y ahí pues están las materias impartidas en esa lengua, son las materias más duras las que se imparten en esa lengua, las más difíciles, digamos, entre comillas, las que se imparten en la lengua propia, y después la otra mitad del día es completamente en inglés, incluso es en otro salón, porque se puede empapelar el salón con papeles de esa lengua, con otro maestro que domina perfectamente la lengua, las materias se imparten en esa lengua, en general se usan las materias que no son tan difíciles, que son las materias más, por ejemplo, la educación artística o la educación de ciencias sociales, la historia, ¿no? Que no son tan difíciles como la matemática o la gramática, que exigen pues una atención cognitiva mayor, ¿no? Y entonces, bueno, cuando existe esta doble inmersión, entonces los alumnos, después de unos cuantos años, logran realmente un bilingüismo equilibrado. Y esto está totalmente demostrado. Les quiero contar que en México, por cierto, que acaba de salir, por acá lo tengo, ahorita se los enseño. Tenemos un único proyecto en una zona indígena que, este es el libro que acaba de salir ayer. Se llama La doble inmersión en dos lenguas nacionales, que son el amuzgo y en español. Es un proyecto que se lleva a cabo desde hace ya 7 años en el municipio de Xochistlahuaca, en la zona musga de Guerrero. Y bueno, pues ya todos los profesores están formados para poder hacer una educación de doble inmersión. Y los niños que antes, por cierto, eso empezó porque yo visité esa zona y entonces en esa zona los niños en 6º grado de primaria no hablaban español. No hablaban español, a pesar de haber pasado por una educación pues fundamentalmente castellanizadora, pero su lengua materna era muy fuerte y el contexto de uso de la lengua, o sea, no se hablaba el español en su contexto. Entonces no hablaban español y entonces realmente la preocupación ahí fue pues que aprendan español, porque después llegaban a secundaria y pues no podían con la secundaria, era completamente en español. Entonces, pero bueno, ahora están siendo bilingües equilibrados, pues los niños están leyendo y escribiendo el español desde 2º año de primaria, ¿no? Entonces, bueno, eso está muy lejos de ser nuestra manera de lograr el bilingüismo, ¿no? Lo otro importante, pues, es que pues esto se debe hacer a propósito de la cultura, porque la lengua es el vehículo de expresión de la cultura. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender la cultura a través de la lengua, ¿no? Pues, cuando se pierde una lengua, dejamos de tener palabras para nombrar
la cultura. Y entonces necesitamos a lo mejor muchas palabras para poder escribir algo que para mi cultura, como es importante, requiere de una sola palabra, y por economía de esfuerzos dejamos de usar esa lengua, digamos, esas múltiples palabras para definir o para nombrar algo, ¿no? Entonces, lo que se dice es que lo que no se nombra no existe, lo que se deja de nombrar deja de existir, y por eso la pérdida de las lenguas trae consigo una pérdida muy importante, no total, no completa nunca, pero una pérdida muy importante de las culturas, ¿no? Entonces, tenemos que relacionar el aprendizaje de la lengua con el aprendizaje de la cultura, no son dos cosas separadas, tienen que ir juntas. En educación intercultural bilingüe, la lengua se enseña a propósito de la cultura, como la forma de nombrarla, de entenderla, de valorarla y de enriquecerla. Entonces, bueno, también esto es un propósito que tendríamos que buscar. Estamos muy lejos de hacerlo en nuestras escuelas indígenas. Y entonces, si todo esto es cierto, la formación de docentes indígenas exige, además de dominar las materias que se van a enseñar, como en el caso de cualquier docente, ¿no? Y también de dominar la pedagogía que facilita la enseñanza y por lo tanto el aprendizaje de aquello que se pretende, ¿no? Además de eso, que eso es cierto para todo maestro, además de eso, se necesita el dominio de la lengua indígena, y aquí se necesita el dominio de las 4 operaciones de la lengua indígena. Hay que aprender, hay que saber hablarla, hay que saber escucharla, pero también hay que saber leerla y hay que saber escribirla. Y aquí tenemos una dificultad porque, como les decía, hay muchas lenguas en nuestro país, de esas 68, que no están documentadas y por lo mismo no se pueden escribir. Incluso el náhuatl, en este momento, desde luego que el náhuatl está documentado, pero los pueblos nahuas, que están dispersos por 22 estados del país, no se ponen de acuerdo en qué alfabeto es el que, dentro de 4 alfabetos que están en pugna, es el que deben utilizar. Entonces, pues quien escribe con un alfabeto que fue el alfabeto, digamos, que trajeron consigo los españoles, que es el náhuatl al que estamos acostumbrados, pues no entienden el alfabeto fonético que muchos indígenas nahuas defienden, ¿no? Y entonces, pues es muy difícil que lo escrito se entienda entre diferentes grupos de nahuatl. Entonces, bueno, mientras eso suceda, pues es como muy complicado enseñar de manera bilingüe, ¿no? Pero bueno, sí necesitan dominar su lengua, necesitan tener las herramientas para enseñar la lengua, porque como bien sabemos, no basta con saber la lengua para saberla enseñar, ¿no? Se tiene que tener elementos para enseñar una lengua como segunda, no es lo mismo enseñar la lengua materna que enseñar una segunda lengua, hay toda una pedagogía de la enseñanza de una segunda lengua, y esa la tenemos que aprender. Incluso hay que tomar en cuenta que con la pérdida de las lenguas, en muchísimos lugares lo que tenemos que hacer si queremos realmente recuperar nuestras lenguas indígenas es enseñar la lengua indígena como segunda lengua a los niños, porque no la tienen, porque ya hablan español. Entonces también se necesita saber cómo enseñar una segunda lengua, en este caso la lengua dominante, que es el español, ¿no? Pero también se necesita conocer la cultura y valorar la cultura, ¿no? O sea, desgraciadamente ahí tenemos, ahorita vamos a hablar de eso, una impronta de desvaloración de las culturas indígenas, incluso entre aquellos que son docentes indígenas, ¿no? Que aprendieron a no valorarla y por lo mismo a no enseñarla, ¿no? Entonces sí tenemos que tener una formación de docentes que aprendan a valorar su cultura y desde luego que tengan elementos para relacionarse con su comunidad, porque una escuela en una comunidad indígena necesariamente tiene que vincularse con la comunidad para poder ser relevante y significativa para esa comunidad, ¿no? Entonces esos elementos son indispensables. Y pues como ustedes se pueden dar cuenta, esto demanda procesos de formación que son incluso más exigentes que los de los maestros regulares, porque los maestros regulares necesitan estas primeras 2 características. Los maestros que son interculturales, ¿no? Necesitan todas las demás. Entonces, pues son más exigentes. Por eso, cuando en la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe diseñamos la LEPIB, que le llamamos, la Licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe, pues lo que hicimos fue, bueno, tal cual, añadir currículum a el currículum de la educación, añadir un 15% más de materias al currículum de educación para los docentes regulares. Por otra parte, pues como ya decía, los docentes regulares se tienen que formar en el enfoque intercultural.
Y esto es así porque las escuelas son cada vez multiculturales y el enfoque intercultural, por cierto, sirve para la diversidad cultural, muy claramente, a eso está enfocado, pero se puede transferir a las demás diversidades, ¿no? A la diversidad pues de todo, ¿verdad? De capacidades, de ritmos de aprendizaje, a la diversidad cultural, pero no por razones de pertenecer a una etnia indígena, etcétera, ¿no? En América Latina el 49% de los indígenas ya viven en zonas urbanas y son muy pocos los países que tienen educación intercultural bilingüe en las ciudades, ¿no? Y también tienen que formarse para hacer de la diversidad una ventaja pedagógica que sí la tiene, o sea, el hecho de que tengamos aulas diversas, pues lo que nos permite es experimentar en carne propia lo que significa ser enriquecido por el otro diferente, ¿no? Pero todavía nuestros maestros ven la diversidad como un problema, no como una ventaja. Entonces, bueno, tenemos que cambiar también, hacer una ruptura con esta forma de educarlos, ¿no? Y también, desde luego, que lo que tienen que aprender es a poner a la educación al servicio de la erradicación de la discriminación y del racismo, si lo que queremos es crear un país intercultural, que para eso definimos nuestra educación como intercultural. Y bueno, ¿qué pasa entonces con la formación de docentes indígenas en América Latina? Bueno, lo que vemos es que todos los países como México extendieron su educación durante el siglo XX, o sea, expandieron la educación primaria y la educación básica en muchos casos. Que esta expansión se fue de las zonas urbanas a las rurales, de las más desarrolladas a las menos desarrolladas y llegó por último a las zonas indígenas, ¿no? Que por esa razón las comunidades indígenas tuvieron acceso a niveles superiores de la educación básica hasta muy recientemente, hasta finales del siglo XX o incluso principios del siglo XXI. Como ustedes saben, los bachilleratos están llegando a las comunidades indígenas apenas ahorita, hace unos cuantos años, ¿no? Esto explica que no haya habido hablantes formados que pudieran aspirar a una carrera docente, sino hasta entrado este siglo. De hecho, no es sino hasta el año 2000 que podemos decir ya tenemos suficientes egresados de bachillerato que pueden aspirar a ingresar a una normal, a convertirse en docentes profesionales. Eso apenas fue posible a principios de este siglo. En muchos países tuvieron que improvisar docentes, ¿no? Y también, como en el caso nuestro, se privilegió que hablaran la lengua por encima de que fueran formados profesionalmente. Y bueno, todavía en la actualidad, en el caso nuestro, por ejemplo, el 30% de los docentes indígenas no están titulados y en algunos países el porcentaje es muchísimo más alto. Es decir, que todavía no podemos decir que los docentes que están atendiendo a la población indígena son docentes profesionales. Ha habido intentos por subir los estándares de la formación de los docentes de los que van a ser docentes indígenas, ¿no? Entonces, ahí hay un caso muy notable en Perú. En general, bueno, lo que se quería era elevar los estándares de los docentes en general. Y pusieron una norma 14 que puso estándares muy altos para el ingreso a las normales, institutos formadores de docentes en el caso de Perú, y como consecuencia de eso lo que sucedió es que se quedaron sin estudiantes en las normales indígenas, ¿no? Porque no pasaban los indígenas, porque venían de estas escuelas que apenas recientemente estaban recibiendo, de estas comunidades que apenas recientemente estaban recibiendo los niveles superiores de educación básica o obligatoria, y que estas estaban siendo de muy mala calidad. Y hubo un periodo de tiempo en donde no hubo egreso de docentes indígenas que pudieran atender a los indígenas en el Perú, y otra vez hubo que improvisar a docentes indígenas. Y en el caso de México tenemos una experiencia similar, de la que yo también fui partícipe, pero nosotros cuando el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación le tocó normar la evaluación de ingreso a la docencia, hicimos una evaluación especial para docentes indígenas, en donde lo que queríamos era comprobar el dominio de la lengua, el conocimiento de la cultura, y hacíamos listas de prelación por lengua, porque ustedes saben que en el caso de México lo que tenemos es un fenómeno que se llama de desubicación lingüística, en donde un maestro de una lengua está trabajando en una comunidad que habla otra lengua, entonces de nada sirve que hable la lengua, ¿no? Y eso es porque el sindicato los mueve de manera, o sea, sin considerar la lengua. Entonces las listas de prelación era con lengua indígena. Pero lo que hicimos en este caso fue añadirle exámenes al ingreso docente y hacer más difícil el ingreso docente.
Entonces, lo que sucedió es que también en este caso nos quedamos con menos docentes indígenas en esas generaciones en donde se hizo evaluación de ingreso a la docencia, y entonces también se tuvo que recurrir a la improvisación de los docentes. Y esa es una paradoja, porque por un lado queremos docentes de calidad y por otro lado no hemos encontrado en América Latina la manera como se pueden lograr adecuadamente, ¿no? En la mayoría de los países de América Latina existen programas de formación de docentes indígenas. En la mayoría de ellos son en normales o en institutos pedagógicos, y casi en todos ellos a nivel de secundaria, es decir, entran con secundaria a estudiar una carrera que todavía es técnica. Eso ya en México no es el caso, como ustedes bien saben, ¿no? Pero de todos modos, en todos lados se ha venido elevando a nivel terciario la educación, la formación de docentes, incluso la de docentes indígenas, lentamente. Los docentes en ejercicio. Bueno, como sabemos, los docentes que están en ejercicio, me estoy refiriendo a los docentes indígenas, son producto de este sistema educativo que les contaba, nació con esta impronta castellanizadora, integracionista, asimilacionista, que les hizo creer, o sea, que les metió en la cabeza que su lengua y su cultura no tenían valor, ¿no? Incluso en algunos países se prohibió el uso de la lengua indígena en la escuela. Y algunos pueblos indígenas, también como consecuencia de pues, esta discriminación y este racismo, que ven la escuela como la puerta de entrada a la sociedad dominante, pues ellos exigen que la escuela solamente enseñe castellano. Y hay muchísimas comunidades que lo hacen así, ¿no? O sea, que dicen, la lengua indígena la enseño yo en mi casa. Yo mando a mi hijo a la escuela para que le enseñen español, entonces no pierdan el tiempo enseñándole lengua indígena. Enseñen español, para eso lo mando. Y todavía eso está como muy presente en muchas comunidades, sobre todo en lugares como Guerrero y como Chiapas, ¿no? Y bueno, y en el caso nuestro, por esta impronta castellanizadora de la que ya hablé, en 2015 todavía, cuando hicimos la evaluación de las escuelas, ¿no? La evaluación de escuelas en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, nos encontramos que todavía había castigos por hablar la lengua indígena y que esos castigos eran más comunes en las escuelas indígenas que en las escuelas regulares. 5% de los niños nos dijo que había sufrido castigos por hablar la lengua indígena en escuelas regulares y 11% nos dijo que los había sufrido en escuelas indígenas, lo que nos dice que todavía los maestros indígenas pues no quieren enseñar su lengua y es más, prohíben, o sea, impiden, disuaden con castigos el uso de la lengua indígena. Luego, está esta mala calidad de la educación básica recibida, y ustedes me podrán atacar por decirlo así, pero la verdad es que la desigualdad en la calidad educativa de nuestra educación en general, en América Latina, en México claramente, es uno de los grandes problemas de la educación nacional. Entonces, la educación es desigual, y las víctimas de esa desigualdad son quienes viven en condiciones de pobreza, y más todavía cuando lo juntan con pertenecer a una cultura distinta. Quienes están recibiendo esa educación, están recibiendo una educación de mala calidad y a simple vista se ve, las escuelas son mucho más pobres, el equipamiento es más pobre, la atención a esa escuela de parte del sistema educativo es menor, la visita de los supervisores es menos frecuente, las oportunidades de formación, de actualización docente son menores. Por muchas razones es una educación de menor calidad que la que reciben quienes no tienen esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una dificultad para actualizarse, están en abandono. En Guatemala, por ejemplo, los mismos formadores dicen que ellos no se consideran preparados para abordar el tema de la educación intercultural. Oyen hablar de eso, pero no entienden bien de qué se trata y mucho menos saben cómo operarlo en el salón de clase. Y entonces, pues lo que encontramos es este reto en América Latina de una insuficiente formación de los docentes en ejercicio y de insuficientes candidatos para una formación ya mucho más profesionalizada y de mayor calidad. Y bueno, como conclusión, yo diría que lo que nos encontramos es con esta paradoja en América Latina, que los países asumen la educación intercultural bilingüe con todas sus implicaciones. Es decir, en general ya los países dicen la educación intercultural bilingüe es lo que queremos, incluso muchas de ellas la tienen como nosotros a nivel de sus propias constituciones. Los países reconocen esta necesidad de formar a maestros bilingües en educación intercultural a nivel técnico o cada vez más a nivel superior. Pero
a pesar de que lo quieren hacer y están convencidos de que eso es, y a nivel declarativo eso es lo que se busca, los problemas a los que se enfrentan son muy grandes, ¿no? Uno es este empobrecimiento secular de los sistemas educativos que atienden a poblaciones indígenas, que entonces egresan, egresados de secundaria o de bachillerato, según el caso, con una mala formación que cuando intentan formarse profesionalmente en las escuelas formadoras de docentes, pues encuentran que no tienen acceso a ellas o que no pueden, que se desertan porque no pueden con los estudios. Por otro lado está este problema de yo le llamo de manera muy fuerte, si ustedes quieren, pero le llamo la colonización de la conciencia de los pueblos indígenas y también de sus docentes, ¿no? Y que los propios docentes no consideren que su función es llevar a las comunidades indígenas esta valoración de su cultura, este dominio de su cultura y el dominio de su lengua para que puedan interactuar desde una posición culturalmente fortalecida con el resto de la sociedad, ¿no? No lo creen y entonces no lo hacen. Y los mismos pueblos, ¿no? Que llegan con el maestro y le dicen no le enseñe la lengua, incluso cuando el maestro quisiera hacerlo, ¿no? Las comunidades son las que no le dejan. Por esta colonización de la conciencia o racismo introyectado, si le podemos llamar, producto de muchos años de discriminación y de racismo, ¿no? Bueno, también un racismo que todavía impera en las decisiones de política educativa, que es el que nos explica por qué los indígenas, la educación indígena tiene un presupuesto tan raquítico y que va disminuyendo, por qué a las escuelas indígenas no se le da la misma atención que a las escuelas no indígenas, por qué nos ha tardado tanto tiempo atender el asunto de la formación profesional de docentes indígenas, ¿no? O sea, es un racismo en las decisiones de política educativa totalmente inconsciente, no voluntario, pero con el que crecimos todos porque nos faltó una educación intercultural en nuestra propia educación, ¿no? Y luego está el tema lingüístico, ¿no? El hecho de que no tenemos, no tenemos educación, no tenemos una documentación, no tenemos una política lingüística que nos permita documentar nuestras lenguas, que nos permita llevar a buen término, digamos, la posibilidad de efectivamente enseñar las 4 operaciones de la lengua y aspirar a un bilingüismo pleno, ¿no? Entonces, y bueno, pues todavía como contradicción de que en nuestras escuelas las lenguas se enseñan como objeto de estudio, pero no se han convertido en un vehículo de comunicación y mucho menos en el vehículo en el cual enseñar las materias, ¿no? Entonces, pues el tema lingüístico es un problema muy serio. Luego, en el caso de la población en general, con este enfoque intercultural que quisiéramos para todos, lo que tenemos es un currículum sobrecargado de contenidos nacionales y hay poco espacio para que cada docente decida cuáles son los contenidos que le son significativos a cada una de nuestras escuelas y a cada uno de nuestros grupos, ¿no? Y entonces no pueden atender a estos requerimientos intra e interculturales y tampoco a los lingüísticos, porque su prioridad tiene que estar en aquello por lo que les van a pedir cuentas, que es cubrir el currículum. Y entonces, pues cualquier innovación, cualquier adaptación, cualquier introducción de contenidos propios, pues es algo para lo que no hay espacio, ¿no? Y entonces, bueno, pues las metodologías para la intraculturalidad y para la interculturalidad, que es este diálogo epistemológico, la enseñanza de segundas lenguas, la atención a grupos multiculturales, las metodologías multigrado, son cosas que no existen porque tenemos un currículum nacional que es igual para todos y que además está sobrecargado y que no deja espacio para que los docentes busquen la manera de hacer más relevante su enseñanza, ¿no? Y bueno, tenemos esta ausencia de penetración del enfoque intercultural en la formación regular de docentes. Lo que yo les conté que habíamos hecho en la coordinación intercultural y bilingüe se pudo llevar a cabo en alrededor de 24 normales, pero hay 264 normales públicas en el país, ¿no? Entonces quiere decir que todavía esos esfuerzos por tratar de hacer una formación docente profesional para la interculturalidad son realmente esfuerzos pues muy, muy pequeños y muy piloto, ¿no? Entonces, pues no se ha logrado rebasar la barrera del intercultural como lo referido exclusivamente al indígena y no hemos podido llevar el planteamiento del intercultural a nivel de toda la población como ahora dice nuestra Constitución. Y entonces, bueno, esto lo que requiere pues es una política educativa y lingüística que sea de largo aliento, ¿no? Una atención con más recursos a escuelas indígenas, una acción afirmativa para atenderlas con calidad y pertinencia,
Tenemos que documentar las lenguas y favorecer que se escriban y que se usen públicamente, porque a la fecha las lenguas pues se utilizan en el espacio íntimo de la familia y de la comunidad, pero no las escuchamos en las radios comunitarias, no las leemos en periódicos, no las vemos en la televisión, no están escritas en los letreros, los políticos no dan sus discursos en lengua indígena, incluso cuando se dirigen a los indígenas. Entonces, bueno, eso necesitamos vitalizar muchísimo el uso y desde luego también la producción escrita. Se necesitan buenas condiciones salariales a los docentes indígenas porque si no las tienen, como su formación requiere ser adicional, digamos, requieren una formación adicional a la del docente regular, si no obtienen un buen salario, pues van a preferir ser docentes regulares, como de hecho está sucediendo. Luego hay que promover la participación de las comunidades indígenas en los procesos educativos para que sientan que la escuela es propia y que es un lugar a donde su cultura también se reproduce y también se enriquece. Es necesario escalar la educación intercultural bilingüe a la educación superior para poder formar cuadros profesionales con una visión intercultural, no solamente en educación, sino en todas las esferas, ¿no? Formar docentes indígenas que sean, abogados indígenas, formar médicos indígenas, formar administradores indígenas que tengan esta visión intercultural a nivel de todo tipo de disciplinas. Y es necesario promover el enfoque intercultural en todo el sistema educativo para ser fieles a esto que nos dice nuestro artículo 3, ¿no? Entonces, como se define ahora la educación nacional como intercultural, pues lo que esperamos es un nuevo impulso a la educación intercultural. El cambio en el artículo 3 fue en 2019, la pandemia se nos atravesó, seguramente debido a la pandemia pues no hemos visto cómo esto se traduce en innovaciones, en políticas educativas diferentes. Estamos aguardando, ¿no? Pero bueno, estamos seguros de que es lo que se requiere en un mundo globalizado, que lo que necesita es apertura y diversidad de visiones del mundo, de soluciones a graves problemas, ¿no? Necesitamos este diálogo intercultural porque los indígenas tienen soluciones a problemas de gobernanza, a problemas desde luego de sustentabilidad, que por la falta de diálogo nosotros pues no nos hemos enriquecido de ello, ¿no? Y al revés, pues hay también muchísimos ejemplos que poner. Bueno, es indispensable esto para una educación de equidad con calidad para todos y todas, que es lo que dice el objetivo 4 de la Agenda 2030, que nosotros firmamos y respecto de lo cual tenemos que rendir cuentas a nivel global, ¿no? Y bueno, pues esto desde mi punto de vista requiere pues mucho mayor protagonismo de los pueblos indígenas de lo que hemos tenido hasta la fecha, porque quienes deberían de llevar estas banderas pues son los propios pueblos indígenas y sus intelectuales orgánicos, que muchos de ellos son docentes. Y con eso termino y agradezco su atención. Muchísimas gracias. Agradecemos la excelente conferencia magistral Educación Intercultural en la Actualidad a cargo de nuestra ponente, la doctora Silvia Irene Smelkers del Valle, vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Educar para transformar.